De la esclavitud. Dice la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y crezcan, que viniendo guerra, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Amén. Hay un cuadro de Israel en la cautividad en Egipto. En Egipto al principio ellos estaban bien porque José era gobernador de Egipto. José los trajo a una tierra y los puso en las mejores tierras de Egipto, en Gosén. Pero cuando murió José, sube un faraón de una dinastía que no conocía a José. Entonces este hombre malvado hace un plan y hace una estrategia para acabar y para destruir al pueblo de Dios que estaba prisionero en Egipto. Y trayendo esto al campo espiritual, Egipto es representación del mundo donde nosotros vivimos. Y Faraón es representación de Satanás que gobierna al mundo. Y Satanás ha hecho estrategias y planes para cautivar, para estancar, para destruir al pueblo de Dios de una u otra manera. Y dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, también se unan a nuestros enemigos. Una de las cosas por que Satanás está haciendo todo esto es porque estamos en guerra. Estamos en guerra. En este momento hay una guerra entre dos reinos. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de luz y el reino de oscuridad. Y cuando hay una guerra siempre surgen las estrategias, siempre surgen los métodos. Y se dice que en la guerra toda estrategia es válida. De igual nosotros estamos en una guerra espiritual y Satanás siempre buscará artimañas y estrategias para estancar, para cautivar al pueblo de Dios. Pero entonces ellos hicieron estos. Y dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y de Rameses. Dice que pusieron comisarios y pusieron sobre ellos que los molestasen con sus cargas. Le pusieron algo para que ellos estuvieran molestos, para molestarle. Pusieron cargas pesadas sobre ellos, para que fuera disminuyendo su capacidad y así irlos destruyendo lentamente. Pero si nosotros miramos ese cuadro, era algo desastroso y uno podía decir cómo el pueblo de Dios está pasando por eso. ¿Por qué Dios permite que este pueblo sea esclavizado de tal forma y que sea ultrajado de tal forma? Pero Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a ser esclavos allí. Pero en un determinado tiempo Él los iba a sacar de esa tierra. Pero que ellos iban a ser esclavos, ya Dios se lo había dicho a Abraham. Y para que se cumpliese la palabra tendría que suceder todo eso. Y lo que quiero decir es que hay cosas que llegan para el cumplimiento de la palabra. Todas las cosas que vienen siempre
llegan por un propósito y son para un propósito. Y aquí se cumple lo que dice la palabra. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero esto no fue para siempre. Esto no fue algo que se iba a volver eterno. Esto fue una temporada que pasó el pueblo. Y dice, pero cuanto más les oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La estrategia no les estaba funcionando, porque esperaban que ellos se destruyeran y se fueran acabando, pero resulta que más se multiplicaban. Satanás ha hecho muchas estrategias para acabar, pero en vez de hacer eso, lo que hace es que esa prueba, que esa dificultad, que aquello que han puesto sobre ti, lo que te hace es más fuerte, lo que te hace es que te aferres más a Dios, lo que te hace es que te multipliques más en fe. En vez de estancarte y de dañarte, lo que te hace es que te está haciendo crecer. Esta estrategia no le estaba funcionando porque era para destruirlos, para que se acabasen en número, pero resulta que más se estaban multiplicando. Entonces Faraón dice, oye, pero ¿qué está pasando? Es para que se acabe la gente, pero está produciendo más gente. Entonces ahora hace otra estrategia, y es que en los versículos de abajo dice que comenzó entonces a oprimirlo más fuerte y comenzó a matar a los descendientes, a los hijos varones, para que exterminarlos. Como no le funcionó lo primero, quiso hacer algo más. Pero aquí es donde Dios muestra su poder y su gloria. Pero hay una pregunta. Si el pueblo de Israel no es un pueblo de Egipto, ¿por qué Faraón quiere tener a ese pueblo allí? Obviamente para que le sirvieran como esclavos. Él no quería que Israel se fuera de Egipto. Él quería que siguieran siendo esclavos para que le hicieran todas las cosas. Él no quería que Israel saliera de allí. Él quería que Israel siguiera amasando barro y haciendo ladrillos para construirle las ciudades. Una de las cosas es que Satanás no quiere que tú salgas de la esclavitud, o no quiere que salgas del problema de la situación para mantenerte esclavizado. Porque mientras estés ahí, siempre habrá algo que te estancará. Pero Dios es un Dios misericordioso. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Y sucede algo impactante que toca el corazón de Dios. En el en el capítulo 3, versículo 7 de Éxodo, dice la palabra: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues he conocido sus angustias. Amén. El Señor no es sordo a las injusticias que estaban pasando. Llega un momento en que aquel clamor llega a los oídos del Señor. Parece que era como algo que iba subiendo y que iba subiendo, hasta que llegó un límite donde el corazón de Dios se movió a misericordia. Por eso Dios es un Dios misericordioso. Y dijo luego, he visto la aflicción de mi pueblo. Y quiero decirte, y quiero que cada uno de nosotros sepa, que Dios ha visto tu aflicción, Dios ha visto mi aflicción, Dios ha conocido el clamor y ha visto las lágrimas y ha visto toda la opresión con que hemos sido oprimidos. Amén. Pero hay algo impactante. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Amén. Dios ha escuchado el clamor. Dios ha oído la oración. Y dice que le arrancan sus opresores, pues he conocido sus angustias. El Señor también ha conocido las angustias, ha conocido, pues Él conoce nuestro corazón y conoce por dónde estamos pasando. Y esto es lo que toca el corazón de Dios, porque Dios hace algo y hará algo. Amén. Amén. Y dice
y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del heveo y del jebuseo. El versículo me impacta mucho porque dice, he descendido para librarlos. Dios ha escuchado el clamor, ha oído la oración y ha descendido. Llega un momento en que Dios está descendiendo. Yo creo que es el momento en que Dios está diciendo, voy a descender para librar a mi pueblo de manos de los egipcios y para sacarlos de la tierra de esclavitud a una tierra buena que fluye leche y miel. Amén. Creemos eso, amén. Dios ha escuchado la aflicción, Dios ha escuchado, ha visto y ha conocido las angustias por las que hemos pasado y eso ha tocado el corazón de Dios, amén. Y dice, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo y del fereceo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dios estaba viendo todo aquello y no era indiferente, sino que todo tiene su tiempo, amén. En la Biblia encontramos que todo tiene un tiempo y que todo tiene una temporada y una época. Y es necesario que todos esos tiempos y que todas esas temporadas se lleguen a nuestra vida y pasemos por ella. Y son etapas y son conductos que no pueden volarse de un momento a otro, que tienen que pasar por nuestra vida. Y todo esto es para glorificar al Señor. Y todo esto es para mostrar la gloria de Dios. Amén. Cuando uno se pone a analizar cosas como esta, uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios hacía esto? No podría hacerlo de otra forma diferente. Fueron años. Ellos demoraron 430 años oprimidos, 430 años sufriendo, 430 años siendo castigados, siendo exterminados, siendo muertos en manos de los egipcios. Pero y todo eso pasó y fue una temporada amarga, pero el Señor se acordó en un momento de su pueblo. Y yo creo que es el momento en que Dios se ha acordado de ti, amén. Un momento en que Dios se ha acordado de nosotros, amén. Porque Él sabe de que somos polvo. El salmista le decía al Señor en Salmo 103, decía, acuérdate de nosotros que somos polvo. Pero ante todo eso, Dios es un Dios misericordioso, amén. Y quiero leer, ahora que toqué este tema. Y analicemos, mi hermano, que la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios no le pone carga que uno no pueda llevar. Y analice, miren, mi hermano, vea que cuando uno le llega una enfermedad, es porque Dios sabe que aquella persona está capacitada para resistir. No me vaya a leer, que quiero explicarle algo. Está preparada para resistirla, y Él sabe que aquel que lleva esa carga no va a renegar, porque vea que Él al siervo Job lo puso, que ustedes saben muy bien cómo lo puso, pero Él nunca renegó. Y cuando Él no permite que aquella persona lleve esa carga, porque sabe que es débil, dice, va a renegar contra mí, pero este es mi siervo, porque antes de apartarse, lo que hace es buscarme más. Porque cuando nosotros somos cristianos y somos fieles a Dios, antes de apartarnos, lo que debemos de buscarnos más de Dios. Y el enemigo ahí analiza lo que analizó Faraón. Antes de acabarse,
se está multiplicando más. Bueno, este fulano, mira cómo lo tengo. Y ya antes de apartarse, de renegar contra Dios, lo que está es buscando más, entonces tengo que apartarme. Así es. Él se apartará. Porque dice resistir al diablo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, está en paralelo. Gloria a Dios. Dice, Huele como basura prendida. Y ahí se trajeron una basura de ahí, la quemaron ahí. No, pasmero así. dice el versículo del Salmo 103, versículo 11 y 12. Pero quiero enfatizarme como el versículo 13. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Dice, como se compadece el Padre de sus hijos, se compadece Jehová. Y dice que el versículo que se acuerda de que somos polvo y Él conoce nuestra condición. El Señor sabe y conoce de qué somos capaces y hasta dónde podemos llegar. Y exactamente como decía el hermano, Él no nos pone carga que no podemos llevar. Exactamente Él sabe por qué lo está haciendo. Y también sabemos y estamos seguros que después de una crisis viene algo tremendo y algo poderoso, amén. Y que todo esto es para testimonio de la grandeza de Dios, amén. A mí me gustan siempre unas palabras que Yoli me dice. Dice, no te preocupes, porque después de la tempestad viene la calma. Que yo le dije, mire, pero imagínate, ahora perdí la hechura de la casa donde Ana María. Al verla, que nosotros necesitamos el dinero. Y dice ella, no, cosas mejores te va a traer Dios. Amén. Amén. Ya me da una palabra de ánimo. No, y nosotros siempre, o sea, cuando usted así, usted piensa, mire que está de noche, pero viene el día. O sea, esa esperanza está ahí. O sea, cuando usted le venga esos pensamientos, piense en la noche. Y cuando piensa en la noche, amanezca y mire el día. Y así piense que así va a ser la sanidad. Así le digo yo, Va a yo llegar espero. como el sol, así cuando está amaneciendo. Y espero la sanidad así como espero el nuevo día que viene. Exactamente. Amén, gloria a Dios. Y sé que esto se cumplirá en nuestra vida. Amén. Ahora quiero leer también algo muy importante en Éxodo 17, de versículo 8. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno a un lado y el otro al otro, y hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a filo de espada. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y dilo a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Refidín, la batalla de Refidín, el poder de la unidad. De la unidad. Amén. En Refidín siempre hay un Refidín,
en nuestra vida y va a tocar una batalla contra Amalek. Después de salir de esclavos, el pueblo tiene que enfrentar su primera batalla. Una batalla de un pueblo que apenas había acabado de salir de Egipto. Y ahora se le enfrenta a un enemigo que quiere destruirlo. Otra estrategia de Satanás para destruir al pueblo. Entonces, aquí se levanta a Moisés. Y Moisés tiene la vara de Dios en la mano. Pero Moisés ya está anciano. Y dice que cuando llegó un momento en que se cansó y bajó, cuando él bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Y cuando él subía los brazos, Israel ganaba. Hay momentos en que nosotros también hemos bajado los brazos y hemos bajado la vara que tenemos en la mano. Y en ese momento otra vez como que comienza a apoderarse el mal y comienza Amalek a ganar. Pero llega un momento en que cogemos fuerza y alzamos la vara de Dios, esa fe, esa palabra. Y el problema comienza a bajar y Amalek comienza a ser derrotado. Pero había algo, y era que Moisés no podía mantenerse por mucho tiempo con los brazos alzados. Él necesitaba una ayuda. Y aquí es donde aparece algo muy importante, el poder de la unidad. Dios es un Dios que hace sus mayores obras en unidad y Él quiere un pueblo unido. Dios no es un Dios egoísta que trabaja solo. Dile que tu lado, Él trabaja en equipo. Y quiero decirte que en esa batalla contra Amalek, Dios quiere y Dios va a enviarte gente a tu lado para sostenerte tus brazos. Amén. Dios va a poner gente a tu lado para que sostengan tus brazos hasta que la batalla haya terminado y Amalek haya sido derrotado para siempre. Amén. Hasta que el problema se vaya, hasta que la enfermedad se vaya, Dios va a poner a alguien a tu lado, a dos personas, no sé, ángeles, alguien va a traer a Dios para ponerte al lado. Amén. Dios va a traer a alguien para ponerte a su lado, para que te sostengan. Amén. Aquí es donde está el poder de la unidad, en que siempre Dios utiliza a gente cuando decide trabajar en equipo. Por eso Dios también sostuvo esto cuando Cristo vino. Dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquiera cosa, yo lo haré. Siempre que, y aquí lo que quiero decir es la oración de acuerdo. Es algo donde Dios se glorifica, pero muchas veces nosotros cuando oramos no estamos de acuerdo, sino que de pronto uno está orando para que Dios le dé el pan de mañana, el otro está orando por el hijo que está en tal parte, el otro está orando porque le aprueben un préstamo, o de pronto el otro está orando para que le salga un trabajo, y el otro está orando para que su hijo sea sano. Entonces encontramos que no hay una unidad y que no hay un de acuerdo. Una de las cosas que más daño hace es que nosotros a veces no nos ponemos de acuerdo. Y Dios quiere una oración de acuerdo, porque una oración de acuerdo es como aquella unidad que había entre Aarón, Moisés y Hur, donde sus brazos estaban levantados con un solo propósito hasta que Israel ganara la batalla. Amén. Y analicemos qué tal que Hur con la mano alzada y el otro con la mano, Aarón con la mano baja, nunca podían pelear así porque tenían que tener los todos alzados para que pudieran vencer. Así es. Dios necesita un equilibrio y una unidad. Por eso siempre que vamos a pedirle algo al Señor, que todos nos pongamos de acuerdo y que lo que vamos a hablar sea un mismo lenguaje y que nada otra cosa invada nuestros pensamientos sino el propósito por lo que estamos orando y por lo que estamos pidiendo. Amén. Y así dice la palabra que Josué deshizo a Amalek y totalmente aquel día, porque había la unidad.
Dios proveyó a estos dos hombres con la inteligencia y con la capacidad para que hicieran una estrategia y levantaran los brazos de Moisés. Entonces nosotros hemos sido puestos por parte de Dios como Aarón y como Hur, gente que sostiene los brazos de otros, y que también Dios nos ayudará a sostener los brazos de aquellos que están débiles. Amén. Es lo que Dios quiere que nosotros seamos, porque Dios también en un momento permitirá que gente también llegue a sostener nuestros brazos. Amén. Porque siempre la debilidad llega. Y dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, lo cual significa Jehová mi bandera. Amén. Amén. Jehová es tu bandera, Jehová es mi bandera, porque aunque Satanás se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará banderas de victoria en nuestra casa, banderas de victoria en nuestra vida, así como levantó banderas en medio de la batalla de Amalek. Pero esa bandera la levantaron unas personas que se pusieron de acuerdo. Amén. Que se pusieron de acuerdo, y Dios quiere que cuando tú y yo nos pongamos de acuerdo, el Espíritu Santo levanta banderas a nuestro favor. Amén. Dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y Jehová tiene guerra contra los que se levantan contra su pueblo. Amén. Jehová tiene guerra contra los que se levantan contra ti, contra los que se levantan contra el pueblo de Dios. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tú quieres sacarnos, Señor, de la esclavitud. Tú quieres, Señor, que seamos unidos y que así poder ver, Señor, que tú levantas banderas de victoria, Señor, y que tú sostienes nuestras manos, Señor, para ganar la victoria, Señor. Gracias porque tú has vencido, Señor, porque tú levantas banderas de victoria. Señor, te doy gracias porque tú eres grande y porque eres poderoso, Señor. Bendito y alabado eres, Señor, por los siglos de los siglos. Pero que contigo yo Oh vengo. Dios, te pido que tú estés dándonos fuerza, Señor, que estés poniendo gente a nuestro lado, Señor, como a Pero aquí, Mérida, eso está tan lejos. ¿Qué más? Peor. ¿Dónde llegué? No, no salió. Yo encontré, estaba pitando y ningún salió.
Mira para allá. Vamos para la calle, Ley. Que no vas a salir para la calle. ¿Oíste? No, tranquila.